Hay algo que los museos más importantes del mundo no quieren que veas. No porque no exista, sino porque si lo vieras, si de verdad lo entendieras, todo lo que te enseñaron sobre quiénes somos, de dónde venimos y cuánto tiempo llevamos aquí, se desmoronaría en segundos. Lo que estás a punto de descubrir no está en los libros de texto, no está en las aulas, y hay quienes llevan décadas intentando que tampoco esté en Internet. Bienvenido. Soy Señor Curioso. Y si estás aquí, probablemente ya sabes que la historia oficial tiene demasiados agujeros para ser la historia completa. Este canal existe para los que no se conforman con las respuestas fáciles, para los que sienten, en algún lugar muy adentro, que nos falta una pieza enorme del rompecabezas. Si quieres ser parte de ese círculo, suscríbete ahora. No es solo un canal, es una forma de ver el mundo que, una vez adoptada, no puedes deshacer. Hoy vamos a hablar de 8 descubrimientos arqueológicos que la ciencia oficial lleva décadas intentando explicar, sin conseguirlo. 8 anomalías que no encajan. 8 grietas en la versión oficial de nuestra historia. Y cuando las veas todas juntas, cuando entiendas el patrón que las conecta, te vas a preguntar una cosa muy incómoda. ¿Y si nos lo ocultaron a propósito? Empecemos. Hay un momento en arqueología en que un descubrimiento deja de ser simplemente extraño y se convierte en algo que cambia las preguntas fundamentales. Las excavaciones en los yacimientos de Tel al-Ubaid y Eridu en el sur de Irak produjeron ese momento, y lo produjeron en forma de pequeñas figuras de terracota que nadie desde entonces ha podido explicar satisfactoriamente. Son humanoides, eso es lo primero que percibes. Tienen 2 brazos, 2 piernas, proporciones corporales reconocibles, pero la cara es otra cosa. Cabezas alargadas que se extienden hacia atrás con una geometría que ningún ser humano posee. Ojos grandes, almendrados, rasgados hacia los lados. Narices estrechas, afiladas, que recuerdan más al hocico de un reptil que a cualquier fisionomía humana conocida. Son las figurillas del lagarto de Ubaid, 4000 años de antigüedad, y constituyen uno de los misterios sin resolver más antiguos de la historia de la humanidad. Algunas de estas figuras sostienen bastones o cetros, objetos que en prácticamente todas las culturas del mundo antiguo simbolizan autoridad, poder y justicia. Cada figura adopta una postura diferente, como si hubieran sido modeladas a partir de individuos reales, no de arquetipos abstractos. Varias de ellas son claramente femeninas, con senos y caderas cuidadosamente esculpidos. Pero hay una figura entre todas que te detiene en seco. Una hembra, una madre, amamantando a su cría. Y la cría también tiene cabeza de lagarto. Tómate un momento con eso. No es un dios en el cielo. No es un monstruo a que hay que temer. Es una madre dando el pecho a su hijo, reproducida en arcilla con una ternura que se siente profundamente humana, excepto que nada en esa cara tiene nada de humano. Los arqueólogos han intentado encuadrar estas figuras dentro de marcos rituales o religiosos. Es el cajón desastre habitual cuando no se sabe qué hacer con algo. Llámalo ritual, llámalo simbólico, y el misterio queda provisionalmente archivado. Pero el problema con las figurillas de Ubaid es que sus posturas no encajan con objetos puramente rituales. Las posturas son domésticas, cotidianas. Una madre amamantando, una figura de pie con las manos en las caderas. Son posturas de personas normales, haciendo cosas normales. No de dioses, no de demonios, de personas. Lo que nos lleva a la pregunta que los investigadores llevan décadas evitando formular en voz alta. ¿A quién estaban retratando? Aquí es donde la investigación da un giro que nadie esperaba. El Instituto para el Estudio de Culturas Antiguas de la Universidad de Chicago analizó restos óseos procedentes de yacimientos de la cultura Ubaid y encontró algo que cambió completamente la interpretación de las figuras. Los cráneos mostraban evidencia de deformación intencional, modificación craneal deliberada que alargaba la cabeza a lo largo del tiempo. Una práctica, un ritual físico, un procedimiento llevado a cabo generación tras generación para transformar la forma del cráneo. Las figurillas, entonces, podrían no estar representando dioses ni monstruos. Podrían estar representando personas reales, una élite, una casta sacerdotal, un grupo que modificaba físicamente su propio cuerpo
para parecerse a los seres que veneraban. Y aquí la pregunta se vuelve verdaderamente incómoda. ¿A qué seres querían parecerse? ¿Y por qué esos seres tenían cabeza de reptil? Porque el misterio no termina en Mesopotamia, lejos de ahí. Las representaciones de seres reptilianos aparecen en culturas que, según la historia oficial, nunca tuvieron contacto entre sí. Quetzalcóatl y Cuculcán, las deidades serpiente de los aztecas y los mayas, miles de kilómetros al otro lado del mundo. Petroglifos en Australia, en India, en el norte de Europa, todos mostrando figuras con rasgos claramente reptilianos. Civilizaciones sin rutas comerciales compartidas, sin lengua común, sin ningún vector de transmisión conocido. Y sin embargo, la misma cara, el mismo ser, prensado en arcilla y grabado en piedra a través de océanos y milenios. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres que descendieron del cielo y entregaron a la humanidad los fundamentos de la civilización, la agricultura, la arquitectura, las leyes, la medición del tiempo. Los sumerios fueron explícitos al respecto. Estos conocimientos no nacieron de la humanidad, fueron dados, deliberadamente depositados en la cultura humana por seres que venían de otro lugar. ¿Son las figurillas de Ubaid los retratos más antiguos que conservamos de esos seres? Esa pregunta no tiene respuesta oficial. Y eso por sí solo ya debería decirte algo. El templo de Seti I en Abidos es uno de los monumentos más perfectamente conservados del antiguo Egipto. Sus paredes pintadas siguen vibrando de color, sus jeroglíficos siguen nítidos, su historia sigue respirando en cada corredor con una intensidad que pocas estructuras en el mundo pueden igualar. Pero en una cámara concreta, en un dintel concreto, hay unos tallados que no deberían existir. Porque lo que aparece grabado en esa piedra es un helicóptero. No una forma que vagamente recuerde a uno si tienes imaginación y ganas de ver cosas, no una silueta que requiera interpretación creativa, un perfil limpio, inmediatamente reconocible, tan preciso que cuando las fotografías llegaron al conocimiento del mundo moderno, ingenieros aeroespaciales que las vieron por primera vez describieron una sensación de frío recorriéndoles la espalda. Y no está solo. Junto a él aparece lo que parece un submarino. Una aeronave de ala fija, algo que podría pasar por un vehículo blindado o un aerodeslizador. Todas estas formas agrupadas en el mismo dintel. Todas pertenecientes a un mundo que, según nuestros libros de historia, no existiría hasta 3000 años después. Los egiptólogos tienen una explicación. La llaman palimpsesto. La teoría sostiene que una inscripción jeroglífica original fue cubierta con yeso y sobre ese yeso se grabó una nueva inscripción. Con el paso de los siglos, el yeso se erosionó, las dos inscripciones se fusionaron. Y los símbolos superpuestos, por pura coincidencia, generaron formas que el ojo moderno interpreta como máquinas modernas. Es una explicación razonable sobre el papel, pero lo que esa explicación te exige aceptar es lo siguiente, que dos conjuntos completamente distintos de jeroglíficos, tallados en momentos diferentes, por manos diferentes, con estilos diferentes, se fusionaron por erosión en múltiples puntos del mismo dintel, y que cada forma resultante de esa fusión accidental se parezca a un vehículo del siglo XX, no una vez, no dos, sino en toda una serie de formas distribuidas por el mismo panel. La probabilidad estadística de eso es tan cercana a cero que el debate académico nunca ha conseguido cerrarse definitivamente. Algunos investigadores han ido más lejos de donde la arqueología convencional se siente cómoda yendo. Argumentan que lo tallado en ese techo es exactamente lo que parece, un registro visual. Un catálogo de máquinas conocidas en un período de la historia que las cronologías oficiales se niegan a acomodar. Si esas máquinas pertenecían a una civilización humana de un nivel de desarrollo que hemos borrado por completo de nuestra memoria colectiva, o a algo que llegó de algún otro lugar, las tallas representan conocimiento técnico-visual específico de vehículos que la humanidad supuestamente no desarrollaría hasta 3 milenios después. Y hay un detalle que nunca termina de abandonarte una vez que lo conoces. Los jeroglíficos que rodean ese panel, los que todos los expertos aceptan sin discusión, los que nadie cuestiona, son oraciones, dedicatorias, ofrendas a los dioses. Quien grabó esas máquinas en el techo de un templo sagrado, no las escondió,
Las puso exactamente junto a los dioses, como si las máquinas y los dioses pertenecieran a la misma oración. Piensa en lo que eso implica, y sigue mirando. El año es 1936. El egiptólogo Walter Bryan Emery está excavando una tumba en Saqqara, Egipto. C. Dentro aparece lo esperado: cerámica, herramientas, objetos de uso cotidiano propios de un entierro noble. Pero bajo el suelo, nadie esperaba lo que encontraron a continuación. Un disco de aproximadamente 61 centímetros de diámetro, tallado en esquisto, una roca extremadamente frágil que se astilla bajo presión. Y sin embargo, quien quiera que fabricara este objeto, lo talló con una precisión geométrica y mecánica tan extraordinaria que los ingenieros que lo examinaron miles de años después se quedaron sin palabras. Este es el disco de Sabu, y nadie, ningún arqueólogo, ningún ingeniero, ningún historiador vivo hoy puede explicar completamente por qué existe. El disco tiene 3 lóbulos curvos que se extienden desde un centro elevado hacia los bordes, que se adelgazan y afilan de manera progresiva. Cuando los ingenieros analizaron el diseño, la observación fue unánime. La forma replica casi a la perfección un impulsor hidrodinámico, el componente que se utiliza en bombas y turbinas modernas para mover fluidos bajo presión. La curvatura de cada lóbulo, el ángulo del adelgazamiento, la reducción progresiva del grosor hacia los bordes, todo sigue principios de ingeniería mecánica que el antiguo Egipto, según todos los registros históricos disponibles, nunca debería haber conocido. Y el material no perdona errores. El esquisto se fractura. Un golpe mal calculado, una presión en el ángulo equivocado, y la pieza entera se destruye. No hay margen para correcciones. No hay posibilidad de rectificar. Y sin embargo ahí está, perfecta, después de 5.000 años. La arqueología convencional ha intentado catalogarlo. La teoría más extendida es que se trata de un cuenco decorativo, un objeto de prestigio tallado en piedra para imitar un recipiente metálico que habría sido mucho más costoso de producir. El disco tiene un pequeño tubo central elevado, el tipo de elemento por el que pasaría un mango, así que quizás es simplemente vajilla exótica, o un objeto ritual, o una pieza simbólica sin función práctica. Pero ninguna de esas respuestas ha satisfecho completamente a nadie, porque los símbolos no necesitan curvas aerodinámicas, los rituales no requieren precisión hidrodinámica, la decoración no exige ese nivel de lógica ingenieril. ¿Qué era entonces? ¿Un componente de una máquina que nunca encontramos? ¿Evidencia de una tecnología que desapareció junto con quienes la desarrollaron? ¿O algo incluso más perturbador? ¿Una réplica? ¿Una copia en piedra realizada por manos humanas de un componente metálico original que no procedía de ninguna civilización humana conocida? El disco de Sabu descansa hoy en el Museo de El Cairo. Lleva décadas siendo estudiado, y la pregunta sigue ahí, sin respuesta oficial. ¿Cuenco decorativo o fragmento superviviente de una tecnología que ya no recordamos? La diferencia entre esas dos opciones no es trivial. Una es curiosidad arqueológica. La otra cambia todo lo que creemos saber sobre quién llegó aquí antes que nosotros. Escocia, 1887. Un reverendo rural llamado James Harvey camina por un campo tranquilo cerca de Clydebank cuando nota algo extraño bajo la hierba. Una enorme losa de arenisca, y su superficie está cubierta de marcas que claramente no son obra de la naturaleza. La losa que encontró Harvey es monumental, 13 metros de largo por casi 8 de ancho, aproximadamente el tamaño de una pista de tenis, y está cubierta completamente, más de 90 grabados, formas en copa, patrones de anillos concéntricos, espirales dentro de espirales, arcos interconectados, configuraciones geométricas que se repiten y se superponen por toda la superficie. Durante la mayor parte del siglo XX, los investigadores la estudiaron, la dibujaron, debatieron sobre ella y finalmente la catalogaron como ceremonial, simbólica, probablemente religiosa, el cajón desastre habitual.
Pero en 2016, un equipo de arqueólogos hizo algo que ninguna generación anterior había podido hacer. La escanearon con tecnología de mapeo digital tridimensional. Lo que emergió de ese escaneo no simplemente añadió detalle, lo reencuadró todo. Marcas que habían parecido superficiales y desgastadas se revelaron como ingeniería de precisión. Ángulos y profundidades que parecían aleatorias a nivel del suelo mostraron un patrón deliberado y consistente cuando se representaron en relieve tridimensional completo. Las espirales no eran simples decoraciones, eran estructuras geométricas. Sus curvas seguían reglas de proporción y espaciado que hablan de un diseño cuidadoso e intencional. Pero el detalle que silenció completamente a los investigadores fue este. Cuando el escaneo completo se renderizó y se estudió como composición íntegra, la distribución de las marcas mostraba un parecido sorprendente con un mapa topográfico. Las curvas y agrupaciones de símbolos parecían corresponder espacialmente a la topografía local, colinas, ríos, accidentes geográficos del entorno del yacimiento. Algunos investigadores fueron más lejos, señalando alineaciones que parecen corresponder a posiciones celestes. La losa no solo mapeando la tierra bajo sus pies, sino el cielo sobre sus cabezas. Un mapa de la tierra y del firmamento grabado en una única losa de roca hace 5000 años por personas que no dejaron lengua escrita, ni registros formales, ni ninguna explicación. Y lo que mantiene a los investigadores despiertos por la noche es esto. Motivos similares de copa y anillo se han encontrado en todo el territorio británico, en España y tan lejos como México e India. Los mismos símbolos a través de océanos, a través de civilizaciones que, según la historia convencional, no debían haber tenido ningún contacto entre sí. ¿Es coincidencia? ¿O hay un lenguaje que todavía no somos capaces de leer? Una losa de piedra de 5000 años sigue ganando la partida a los mejores arqueólogos del planeta. Y eso, si eres honesto contigo mismo, debería incomodarte bastante. Hay una franja remota en la región de Kimberley, en el noroeste de Australia, donde las paredes de roca cuentan historias más antiguas que casi cualquier otra cosa en la Tierra. Los pueblos aborígenes de esta tierra son la civilización continua más antigua de la historia de la humanidad. Y en las paredes de sus cuevas y abrigos rocosos hay figuras que paralizan a quien las ve por primera vez. Son altas, inquietantemente altas, tienen cabezas ovaladas enormes, sin boca. Sus ojos son grandes, oscuros y dominantes, enmarcados por lo que parece inconfundiblemente un casco o un halo. Alrededor de sus cabezas, líneas que irradian hacia afuera como una corona de electricidad. Sus cuerpos son pálidos, casi incorpóreos. No parecen animales, no parecen humanos, no parecen nada de este mundo. Los llaman los Wandjina. En la tradición oral aborigen, los Wandjina son seres del cielo, dioses creadores que descendieron de los cielos. Estos seres dieron forma a la tierra, trajeron las lluvias, gobernaron las leyes de la naturaleza y luego se retiraron, dejando sus imágenes en las paredes de roca como una presencia permanente. Las pinturas se remontan al menos 4000 años, aunque muchos investigadores creen que la tradición que representan es mucho más antigua. Ahora mira esas figuras de nuevo. El cráneo sobredimensionado, los ojos enormes, la ausencia total de boca, las líneas radiantes alrededor de la cabeza que se parecen menos a un halo espiritual y más a un casco presurizado, la palidez espectral del cuerpo. Y recuerda que estas pinturas fueron creadas en uno de los lugares más aislados del planeta por un pueblo que no tuvo contacto con el mundo exterior. No hubo contaminación cruzada de imágenes, no hubo iconografía prestada. Lo que pintaron, lo pintaron porque lo vieron, o porque alguien en quien confiaban lo había visto y transmitió la descripción con suficiente urgencia como para que se preservara a través de miles de años de tradición oral. Y la tradición no trata a los Wandjina con ligereza. No son figuras decorativas. La ley cultural aborigen rige estrictamente quién puede repintarlos, cómo deben repintarse y qué consecuencias tiene faltarles al respeto. El pueblo Mwanyum mantiene que los Wandjina siguen presentes, siguen observando.
que las imágenes en la roca no son simplemente arte, son una conexión viva con seres que nunca se han ido del todo. Y cuando escuchas eso, cuando le unes a lo que ves en esas pinturas, una pregunta completamente incómoda se instala en tu mente y no se mueve. ¿Qué vieron realmente? En el corazón antiguo de Mali, África Occidental, existe una figura tallada que lleva décadas perturbando silenciosamente a investigadores, astrónomos y antropólogos en igual medida. La figura Nomo, una talla ceremonial que el pueblo Dogon identifica no como un dios de la tierra, no como un espíritu ancestral, sino como un visitante, un ser de otro sistema estelar. Los Dogon los llaman los Nomo, seres anfibios, medio pez, medio humanoides, que descendieron del cielo en una nave que giraba, que tronaba y que aterrizó en un torbellino de viento y fuego. Los Nomo trajeron conocimiento, trajeron civilización, trajeron las leyes y estructuras sobre las que el pueblo Dogon construyó toda su comprensión cosmológica del universo. La figura Nomo, con su forma alargada y sus proporciones no humanas, es una de las representaciones físicas de esos seres, tallada en madera y preservada a través de generaciones, como objeto sagrado de importancia extraordinaria. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. En 1931, los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen llegaron al pueblo Dogon para llevar a cabo lo que se convertiría en uno de los estudios etnográficos más controvertidos de la historia. Durante años de trabajo paciente, ganando la confianza de los ancianos tribales, finalmente obtuvieron acceso al conocimiento más sagrado y celosamente guardado de la tribu. Lo que esos ancianos les contaron dejó a los investigadores sin palabras. Los Dogon sabían de Sirio, no solo de Sirio, la estrella brillante visible a simple vista y conocida por muchas culturas antiguas. Sabían de Sirio B, la enana blanca compañera de Sirio, invisible a simple vista, tan tenue y tan pequeña que la astronomía occidental solo confirmó su existencia en 1862 y no la fotografió hasta 1970. Los Dogon no solo sabían que existía, sabían que era pequeña, sabían que era increíblemente densa, sabían que tenía una órbita elíptica alrededor de Sirio A, y sabían que esa órbita tardaba aproximadamente 50 años en completarse. Todo esto está codificado en su tradición sagrada. Cada 50 años celebran una ceremonia llamada el Sigi, sincronizada con el periodo orbital de una estrella que no deberían haber tenido forma de saber que existía. Los escépticos han trabajado duro en este caso. Sugieren contaminación, que Griaule de alguna manera transmitió esta información a los Dogon sin darse cuenta, o que visitantes occidentales anteriores introdujeron conocimiento astronómico que fue absorbido en la tradición local. Es posible, no puede descartarse completamente. Pero los ancianos Dogon mantuvieron que este conocimiento vino de los Nomo, que fue entregado desde el cielo por seres que llegaron en una nave giratoria, en un punto del pasado tan lejano que la propia tradición no tiene un comienzo claro. Piensa en lo que eso significa. Un pueblo en el corazón de África Occidental, guardando conocimiento astronómico preciso sobre un objeto celeste que la ciencia moderna tardó siglos en detectar con sus mejores instrumentos. Conocimiento que dicen recibieron de visitantes del cielo. ¿Contaminación cultural? ¿O algo que ninguna explicación convencional termina de cubrir del todo? Göbekli Tepe, en Turquía, es la estructura megalítica más antigua conocida sobre la faz de la Tierra. 6.000 años. Es uno de esos yacimientos que no simplemente desafían la cronología de la civilización humana, la destruyen. Cuando el arqueólogo Klaus Schmidt comenzó a excavar en 1994, lo que emergió de la tierra fueron enormes pilares en forma de T de piedra caliza, dispuestos en formaciones circulares precisas y cubiertos con tallados de animales, símbolos y figuras de una calidad técnica y artística extraordinaria. Pero un pilar por encima de todos los demás ha concentrado la atención de los investigadores durante años. El pilar 43, la piedra del buitre. A primera vista parece exactamente lo que esperarías de arte prehistórico. Animales tallados en relieve, buitres, escorpiones, grullas. Una figura humana sin cabeza. El buitre aparece con las alas desplegadas, sosteniendo un disco o una esfera. Debajo, un escorpión. Otros animales distribuidos alrededor del pilar,
con una precisión que se siente menos como decoración y más como notación. Como si alguien estuviera escribiendo algo en el único lenguaje disponible: piedra y símbolo. En 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo hizo algo notable. Compararon los símbolos animales de la piedra del buitre con cartas estelares. La correlación que encontraron fue extraordinaria. Los tallados, propusieron, no son simplemente arte, son un registro astronómico. Un impacto de cometa, o una serie de ellos. Un acontecimiento que los investigadores consideran desencadenante del Younger Dryas. Un evento climático tan severo que colapsó ecosistemas en todo el planeta. Llevó a múltiples especies a la extinción. Y puede haber borrado un capítulo entero de la civilización humana, del que nunca hemos recuperado el registro. El disco que sostiene el buitre, según los investigadores, representa el cometa en sí. Los animales distribuidos a su alrededor corresponden a constelaciones visibles en el cielo la noche del impacto. La figura humana sin cabeza representa la muerte masiva, la catástrofe, una memoria de extinción tallada en piedra por los supervivientes de algo tan terrible que necesitaban grabarlo en el cielo para que ninguna generación que viniera después pudiera olvidarlo jamás. Piensa en lo que eso representa. Estas eran personas a las que hemos descartado como primitivas durante siglos, personas a las que imaginábamos acurrucadas alrededor de fogatas apenas sobreviviendo. Pero observaron el cielo con ojos de científicos, registraron desastres cósmicos con la precisión de astrónomos, tallaron su duelo, su advertencia y su conocimiento en pilares de piedra caliza de 20 toneladas. Y luego, como si supieran que el mundo algún día necesitaría encontrarlos, enterraron todo el yacimiento ellos mismos, sellándolo bajo la tierra. ¿Para quién lo sellaron? Para nosotros. En 2014, el arqueólogo Amit Chandrakar y su equipo llevaban a cabo un trabajo de catalogación de yacimientos de arte rupestre prehistórico en la región de Chhattisgarh, en el centro de India. Era lo que parecía trabajo rutinario, hasta que encontraron las cuevas de Charama y Chandeli. Lo que había pintado en esas paredes no se parecía a nada en el extenso catálogo de arte rupestre prehistórico de India. No se parecía a nada quizás en ningún otro lugar del mundo. Las pinturas muestran figuras humanoides, pero solo hasta cierto punto. Se mantienen erectas, tienen extremidades, pero sus cabezas están mal. Perfectamente redondas, desproporcionadamente grandes, colocadas sobre cuerpos representados con un detalle que se diría casi técnico. Algunas de las figuras parecen llevar trajes, coberturas corporales completas y estructuradas, con bordes definidos. Otras sostienen objetos que los investigadores no han podido nombrar, dispositivos alargados, instrumentos circulares. Y encima de ellas, flotando en el cielo sobre esas figuras con sus cascos redondos y sus trajes estructurados, hay objetos que vuelan. El Dr. R. Bhagat, arqueólogo jefe del Departamento de Arqueología y Cultura del estado de Chhattisgarh, declaró públicamente que los hallazgos sugieren que los humanos en tiempos prehistóricos pudieron haber visto o imaginado seres de otros planetas, y formalmente solicitó asistencia investigadora tanto a la NASA como a la ISRO, la Organización India de Investigación Espacial. Ambas organizaciones declinaron hacer comentarios. Su silencio, naturalmente, hizo todo más ruidoso. Y aquí hay un detalle que afila el misterio más allá de las propias imágenes. Los aldeanos locales, las personas que han vivido a la sombra de estas cuevas durante generaciones, tienen una historia. La llaman los Rohela. Pequeños seres, dicen, que venían del cielo, que descendían a la tierra en objetos voladores redondos y que se llevaban personas consigo. Personas que nunca regresaban. Y Charama no está sola. A unos 250 kilómetros de distancia, en Hoshangabad, se encontró otro conjunto de pinturas similares, esta vez representando seres diferentes, con ojos enormes y cabezas pequeñas y comprimidas. La datación por carbono de ambos yacimientos devuelve el mismo resultado: más de 10.000 años de antigüedad. Lugares diferentes, figuras diferentes, la misma imposibilidad. Y aquí es donde tienes que detenerte un momento. Hemos recorrido 8 yacimientos, 8 culturas, 8 momentos en el tiempo separados por miles de años y miles de kilómetros,
Mesopotamia, Egipto, Escocia, Australia, Mali, Turquía, India. Civilizaciones sin conexión conocida, sin comercio compartido, sin lengua común, sin ningún vector que las vinculara. Y sin embargo, emergen los mismos patrones, los mismos seres con cabezas alargadas o redondas, los mismos objetos en el cielo, el mismo conocimiento astronómico imposible, las mismas advertencias talladas en piedra, la misma tendencia a atribuir el origen de la civilización no a la humanidad, sino a visitantes que vinieron de otro lugar. La arqueología convencional tiene una explicación para cada uno de estos casos por separado. Palimpsestos, deformación craneal ritualista, cuencos decorativos, arte simbólico, coincidencia cultural. Pero lo que la arqueología convencional no tiene, lo que no ha podido proporcionar en décadas de intentarlo, es una explicación que funcione para todos ellos a la vez. Porque cuando los colocas juntos, cuando ves el patrón que los conecta, la palabra coincidencia empieza a sonar a lo que realmente es, un escudo, una manera de no hacer la pregunta que de verdad importa. ¿Y si la historia que nos enseñaron es incompleta? ¿Y si hay un capítulo entero, quizás el más importante de todos, que ha sido borrado, ignorado o suprimido? ¿Y si las respuestas que buscamos no están en el futuro, sino enterradas en un pasado que todavía no somos capaces de leer? Estas son las preguntas que nos quitarán el sueño esta noche. Y son exactamente las preguntas que este canal existe para hacer. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que perteneces a este lugar. Suscríbete, activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es todavía más profundo, todavía más perturbador y todavía más difícil de ignorar una vez que lo sabes. Soy Señor Curioso, y esto es solo el principio.